Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una noche más, bienvenidos a Instinto Criminal. ¿Cómo estáis? Empezamos con la tríada oscura. Bueno, ya sabéis, os voy a contar lo que es un poco, me he hecho un pequeño croquis, porque ya sabéis que si no le digo a Iris, me voy a hacer un croquis, un pequeño tal, y voy a escribirle un poco porque es que si no lo que me va a pasar es que me voy a ir de la ceca a la meca como me pasa siempre, ¿no? Entonces os voy a contar que la tríada oscura es una cosa, se estudia en psicología y es un concepto que engloba 3 rasgos de la personalidad que en conjunto pueden predisponer a comportamientos manipuladores, egoístas y antisociales, ¿no? Por ejemplo, esos 3 rasgos que tiene lo que era la tríada, ¿vale? Luego ya lo convertimos en la tríada oscura, pero en principio él es la tríada oscura y es el narcisismo que se caracteriza por una elevada autoconfianza, una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. ¿Qué pasa? Que son poco empáticos, no es que una falta total de empatía, no, una falta de empatía hacia los demás. Maquiavelo, el fin justifica los medios, efectivamente. Ahora hablamos del maquiavelismo. Entonces, lo que pasa es que el narcisista, lo que tenéis que tener claro es que tiene una baja autoestima y lo que hace es alimentarse de la autoestima de los demás. Entonces, lo que realmente te pasa a ti, a ellos les da un poco igual, porque no conocéis a personas, por ejemplo, que dicen, porque yo he hecho, porque a mí me pasa, todo les pasa a ellos, nunca te escuchan de lo que te pasa a ti, es que yo estoy muy mal, es que me pasa, yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo tengo la verdad absoluta de todo. Y esas personas lo que se alimentan es de la autoestima de las demás personas, porque ellos carecen y tienen poca autoestima. Son personas que tienen que tener al lado una persona o sobre todo personas que le estén alabando todo el día diciendo lo maravilloso y estupendo que es, porque ellos mismos no tienen esa admiración hacia ellos. Entonces lo que hacen es beneficiarse de los demás. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Efectivamente. Yo tengo la verdad absoluta, siempre voy a tener la verdad absoluta y sobre todo es que estás conmigo o estás en contra de mí porque yo lo que digo es la auténtica verdad. Tienen muy baja autoestima en realidad los narcisistas, son más necesitados de los demás, son muy necesitados de los demás, son personas que necesitan esa admiración, que les admiren los otros porque no tienen admiración por ellos mismos, efectivamente, Iris. ¿Y qué pasa si no los alabas todos? ¿Te descartan de su círculo o tratan de convencerte? Pues si estás a su lado, intentarán convencerte, o sea, intentarán convencerte, no, intentarán anularte, ¿eh? Yo, efectivamente, Cris, ¿cómo los conocemos? ¿Cómo se conocen ese tipo de personas? ¿Te descartan de su círculo? Probablemente te descarten de su círculo, no quieran, o sea, si tú estás con ese tipo de personas y estás compitiendo con ellos y no les sigues la razón o no se la dan, directamente te descartan de su círculo, ¿eh? Pero lo probablemente es que primero te intenten de convencer porque lo que necesitan es sentirte superiores a ellos y ellos te anulan, si tú te dejas que te anulen, ¿vale? Hay muchos y muchas, efectivamente, hay muchos y muchas personas que son de esa manera. Y si te conocen muy bien y saben que te gustan tus debilidades, te seducen o atrapan de alguna forma, efectivamente, Iris. Lo que te conoce, si te conocen muy bien, lo que hacen es, esta persona tiene esa debilidad y te atrapa de esa manera, o te seducen o atrapan de alguna forma, efectivamente. Son personas, es el egoísmo puro, el ego, claro. Pero pasa el ego es una persona, tú puedes tener un ego, pero si marcas un gran narcisismo, como hablábamos el otro día del narcisismo grandioso, del narcisismo de Dios, ¿no?
ahí sí que se marca el que están por encima de todo. Y les da igual, ¿eh? Solo miran a su ombligo, efectivamente. Sé que nunca se me va a acercar un narcisista porque no tengo dinero, ni fama, ni nada. No pasa nada, Poito. No se alimentan del dinero, ni de la fama, ni nada. Necesitan de tu admiración. Lo que van a buscar de ti, Poito, es tu admiración, que tú les admires, que tú les estés idolatrando todo el rato, que les digan, eres maravilloso, eres el mejor, eres la mejor, eres la persona que eres, que tienes todo. Buscan fans, efectivamente. Te putean por hábito, sí, efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Hola, Rincón. Ya se te echaba de menos, Yosune. Si eres poco consciente de tus límites o eres muy amable, por ejemplo, es fácil que quieran mantenerte cerca porque es muy fácil tenerte. Efectivamente. Y si tú en algún momento no haces eso, lo que hacen es, pues intentan apartarte porque ya no les eres rentable a la hora de estar con ellos, porque ya no les bailas el aire, ¿no? Normalmente la gente te come la energía, efectivamente, como dice Chris. Son como un agujero negro que no se puede llenar, efectivamente. O sea, atrapan y es muy difícil salir de ahí. No tienen una auténtica falta de empatía, pero sí que tienen una empatía, no son empáticos con nosotros o con la víctima, ¿no? Con este caso, con la víctima de lo que son, ¿no? Bueno, como ya hemos hablado antes de esto, pues bueno, el maquiavelismo implica una actitud calculadora, la tendencia a manipular a otros en su propio beneficio y un desapego moral que permite explorar situaciones sin escrúpulos. Ellos se marcan un objetivo y ese objetivo es el objetivo que tienen, les da lo mismo caiga quien caiga, les da igual el daño que hagan. Esas personas se marcan el objetivo, eso se da mucho, por ejemplo, en los brokers, sobre todo japoneses en Estados Unidos, eso se vio perfectamente en ello. Entonces son personas que es complicadas de tenerlas, por ejemplo, en un trabajo, en una competición, porque lo que van a hacer es, ellos van a fijarse el objetivo de, por ejemplo, el ser director de la empresa y les va a hacer lo mismo, qué es lo que tengan que hacer para conseguir ese objetivo. Y la gente que está alrededor les da exactamente igual. No son nada empáticos y sobre todo no tienen escrúpulos a la hora de conseguir algo a través incluso del beneficio de los demás, ¿eh? Luego la psicopatía, que se asocia con la impulsividad, la falta de remordimiento y la carencia de empatía, lo que puede llevar a conductas antisociales y en algunos casos delictivas. Normalmente los psicópatas así, bueno, más o menos. Siempre estábamos hablando de la diferencia que hay entre la psicopatía, pero Isabel, lo damos todos por ellos. Sí, los damos todos por ellos por eso, porque te atrapan dentro de esa nebulosa que ellos tienen, ¿sí? Luego, en cuanto a las diferencias entre la psicopatía y la sociopatía, aunque en algunos términos se utilizan a menudo de manera intercambiable, existen matices importantes entre una y otra. La psicopatía se vincula en gran medida a factores biológicos, por ejemplo, el gen de la psicopatía, ¿no? Gracias, Deo. Muchas gracias, Pilar. Al gen de la psicopatía. Los psicópatas suelen mostrar una estructura cerebral y una regulación emocional alterada, lo que influye en el comportamiento frío y calculador. La sociopatía está más relacionada con los factores ambientales, como una crianza que es disfuncional, traumas o influencias sociales negativas, que esto pueden generar comportamientos más impulsivos y erráticos. ¿Qué manifestaciones y comportamientos suelen tener? Pues los psicópatas son más meticulosos y organizados, mostrando un encanto superficial que les permite integrarse dentro de la sociedad. Son capaces de planificar sus acciones
sin dejar rastros evidentes de ellas, lo que puede hacerse especialmente peligrosos en contextos criminales, pero ya no solo criminales de matar a alguien, sino psicológicamente. Hay muchos psicópatas en el ámbito político, en el ámbito de la abogacía. Hay muchos psicópatas que no tienen ningún escrúpulo, porque ahí sí que se juntaría lo que luego vamos a ver que sería la tríada oscura. Os estoy hablando ahora de sociópatas, ¿no? De los sociópatas. Normalmente estas personas tienen dificultades para adaptarse a las normas sociales y tienen un mayor control de los impulsos. Lo que se traduce en conductas más erráticas, son más explosivos y con una capacidad reducida de formar vínculos emocionales estables, cosa que es diferente al psicópata, que sí lo hace. En resumen, mientras la tríada oscura agrupa a 3 rasgos de personalidad que puede potenciar actitudes y comportamientos delictivos, la principal diferencia entre la psicopatía y la sociopatía radica en los orígenes y en la forma que se manifiestan. Los psicópatas, lo que os he dicho, son más calculadores y organizados, mientras que los sociópatas son más impulsivos y con un marcado componente que es ambiental y de su desarrollo. Ahí forma lo que es el apego emocional que tiene un sociópata. Y también existen los psicópatas sociópatas. ¿Cómo se detecta el gen psicópata, Isa? El gen de la psicopatía, bueno, es un estudio que se muestra diferente. Eso lo explica mucho mejor a Denise, a ver si lo llevo mejor, porque sí que está el gen dentro de nosotros. Se nace con ese gen, el gen de la psicopatía. Normalmente son niños en la edad muy temprana, son los típicos niños que no tienen ninguna... Claro, la psicopatía se supone que es hereditaria, como otras variaciones neurológicas, efectivamente, Iris, efectivamente. Es un gen y los genes se heredan. Si la psicopatía es un conjunto que caracteriza las características, se evalúan en herramientas, ¿no? Como la psicología Chexin de Hart, y que destacan la capacidad de sentir empatía, la tendencia, son muy manipuladores y un desprecio a las normas sociales. Lo vemos en muchos casos, en política se ve a todos, de hecho ya sabemos lo que tenemos, pero no aquí en España, sino lo estáis viendo pues ahora lo que estábamos hablando ahora en Europa, en Estados Unidos, en todos los países, ¿no? Quien se dedica a la política y no tiene esa poca empatía por los demás. Muy pocos políticos llegan a tenerlo, ¿no? Esa poca madurez, esa poca... Dejar de cosificar a las personas, al final somos juegos, es lo que yo os digo, ¿no? Los políticos juegan al parchís con nosotros y nosotros tenemos que estar muy en acuerdo de que nosotros no somos fichas de parchís. Si eres político no puedes tener empatía por los demás, efectivamente. Efectivamente, la política es la expresión del maquiavelismo, las prácticas de la misma requieren que el fin justifique los medios, efectivamente. Yo os digo que la psicopatía, aparte de que se asocia a factores genéticos, también se asocian a ambientales, pero más que los ambientales, yo a los ambientales les llamaría sociópatas y a los genéticos psicópatas. Y luego para mí existen... y luego lo que existe para mí es lo que yo llamo la psico de psicopatía y la sociopatía, el psicosociópata, ¿no? Que es la persona que es psicópata porque ya tiene su gen hereditario, pero aparte tiene tiene la parte, ¿no? Porque si tú a un niño que tiene psicopatía le crías en un ambiente sano, probablemente esa persona
no tenga en ningún momento el hecho de poder llegar a matar. Yo, como siempre digo, Ted Bundy fue, que luego hablaremos de todos los asesinos en serie, de algunos asesinos en serie. Ted Bundy, por ejemplo, que estuvo 3 meses para que fuera, cuando le dan en adopción, él lo que hace, no le dan en adopción, lo recoge otra vez su abuelo y se cría en un ambiente feroz en casa del abuelo, que hubiera sido de Ted Bundy, aunque hubiera sido psicópata, una persona que estudiaba, que tenía un IQ muy alto y hubiera podido ser un buen abogado, un buen psicólogo, muchas cosas, hubiera hecho lo que hubiese querido, pero vivió dentro de un entorno de cuando era pequeño con unos, con un, ¿cómo os diría yo? Con un ambiente horrible, como casi todos los asesinos en serie. Él eligió, pero eligió, claro, eligió. No valen excusas, yo no soy brestofílica, pero bueno, hay que entender el por qué unos se hacen, porque ahí están, ¿no?, los psicólogos y los psiquiatras que dicen, pero el psicópata se hace, nace o se hace. El psicópata nace. Pero el llevarle a que se convierta en un asesino en serie, probablemente son factores sociales de esa persona, ¿vale? Explicarlo. No, yo no lo estoy justificando, lo estoy explicando, claro que sí. Vamos a ver, entonces, aunque algunos, muchos niños empiezan a practicarlo, están presentes en la infancia, sobre todo son niños que normalmente en la infancia ya dan pruebas de que ese niño tiene rasgos psicopáticos, porque normalmente pegan a niños, pegan a animales, lo empiezan a maltratar a los animales, los suelen abrir en canal para ver lo que hay dentro, no les importa el sufrimiento de los animales, ¿no? Y luego lo que pasa es que ese trastorno infantil se consolida cuando ya son adultos. La repercusión que puede llegar a tener en la sociedad esto, pues tiene un impacto social importante, porque la manipulación y el engaño, personas con rasgos psicopáticos pueden ocupar posiciones de poder aprovechando de su carisma y habilidad para manipular situaciones a su favor. Lo vemos todos los días, a todas horas, y más en países, por ejemplo en mi país, o sea, aquí lo tenemos como esas personas que tienen posiciones de poder aprovechan de ese carisma que tienen o que la gente ha hecho que tengan por ese narcisismo extremo que tienen y que la gente les adoran como dioses de barro, porque al final son dioses de barro que solamente les tenemos que dar un capón y ese dios de barro se va a deshacer. Y al final los creamos nosotros, porque nosotros son los que los alimentamos, ¿vamos? O sea, eso es mi forma de verlo. Y luego tienen una habilidad, una habilidad terrible. ¿Sería considerada psicopatía? No, sería uno de los rasgos que tiene. O sea, el que es psicópata es manipulador, pero no por ser manipulador eres psicópata. ¿Vale? Una persona manipuladora puede ser una persona narcisista, pero un narcisista no tiene por qué ser un psicópata, ¿vale? Sobre todo porque no tiene nada, o sea, el narcisista sí que va a tener a lo mejor algo de empatía en algún momento, pero el psicópata nunca va a reconocer las emociones del otro, siempre va a reconocer las propias, nunca va a reconocer las emociones de los demás, ¿vale? Luego, el impacto que tiene socialmente con nosotros es que tienen unas conductas antisociales totalmente. Su falta de inhibición moral puede traducirse en comportamientos delictivos y dañinos para todo nuestro entorno, afectando la seguridad y la confianza social, ¿vale? Luego está el entorno laboral y político. Algunos individuos pueden usar estos rasgos para obtener ventajas en ámbitos donde el control
y la empatía se hagan menos valorados, contribuyendo a prácticas poco éticas. Un psicópata reconoce sus emociones, sí. Un psicópata reconoce sus propias emociones. Sí, las propias sí. Ellos sufren, ellos lloran, ellos se creen, ellos tienen emociones por sí mismos. Ellos son la penita de todo el mundo, ¿sabes? Ellos reconocen sus propias emociones, pero no las reconocen en los demás. Hola, Yayi, ¿qué tal, cariño? Os quería hablar también de lo que es la psicopatía en los asesinos seriales, ¿no? Y luego vamos a hablar otra vez de la triada con la tetrada, que es cuando metemos el sadismo, ¿no? Muchos asesinos en serie, en la relación que tiene la psicopatía y con los asesinos en serie, muchos asesinos en serie exhiben rasgos psicopáticos como la ausencia de remordimiento y la capacidad de planificar sus actos de manera meticulosa. Esos serían los asesinos organizados, porque ahí ya tienes la organización del sadismo. ¿Cómo distinguimos un psicópata de una persona con autismo que no distingue bien las emociones de los demás, tiene una empatía un poco reducida y no debe detectar a veces y es muy poco expresiva? Pues distinguimos esa psicopatía porque la persona, perdona, vosotros no, que tú no eres autista. Por ejemplo, tú puedes distinguir a un psicópata de una persona que tiene autismo porque aunque tú no distingue las emociones con los demás, sí que vas a tener empatía con los demás, ¿vale? Si tú tienes una empatía poco reducida, ya no, o sea, si una persona, cualquier persona tiene una empatía poco reducida, ya tienes empatía, ¿vale? Que no se sabe detectar a veces, pero sí se sabe detectar, ¿eh? Y de las personas que tienen autismo, depende del grado de autismo, pues normalmente son pocas expresivas. Ahí tenéis el caso de Derek Rosa, que lo estamos trillando. Ahí veis a Derek Rosa con la única persona que él es empático es con su abuela. De hecho, ¿cuántas veces y cuántas personas han dicho que Derek Rosa es un psicópata? Derek Rosa no es un psicópata, Derek Rosa es un niño en aquel tiempo de 13, ahora de 14 años, que tiene una condición autista. Grado 1, grado 2, ya se verá cuando se vean los informes médicos. Evidentemente, él no es un psicópata, por mucho que la gente diga, sino que tiene ese grado de autismo y él no va a ser expresivo con sus emociones, porque aparte a todo esto a los autistas no les gusta que les toquen, tienen problemas con todo lo que es las luces, o sea, ahí si queréis un día hablamos del autismo. Mi hijo pequeño tiene autismo y claro, efectivamente. Dice, reducida o que no se sabe gestionar o expresar, me refiero, sí, pero sí que tienes esa empatía. Y además los autistas normalmente, o sea, lo que es un normal, o sea, tú no vas a ver una persona que tenga autismo, por ejemplo, en el caso de Derek Rosa, que sea un asesino serial. Pueden llegar a hacer alguna, normalmente son ellos los que se pegan a ellos mismos si tienen un grado de autismo grado 3, porque ellos no llegan a entender las cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de Derek Rosa, ese grado de autismo nunca le llegaría a meter 46 puñaladas a su madre, por ejemplo, ¿sabes? Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que los Asperger sí son muy metódicos, son muy organizados y sobre todo les importa lo que a ellos les gusta. O sea, quiero decir, si les gustan las matemáticas, van a ser la hostia en matemáticas. Si les gusta cualquier cosa, van a ser cualquier cosa, pero ya no solo los Asperger, porque los niños incluso con un grado de autismo, grado 3, tú les das algo por colores y te lo ponen por colores, pero niños con 3 años, por tamaños, por colores.
esto que se mete, te los van a colocar por colores y uno las bolitas estas que se meten, un color más pequeña, más grande, nunca te lo vas a poner descolocado, no pueden con ello, No, la psicopatía no es ninguna enfermedad. Mi hijo hace los cubos Rubik sin mirar, efectivamente, Neo. Sí, son espectaculares. ¿Cómo me gustaría a mí meterme dentro de esos cerebros? O sea, estar por un momento en la mente de esos niños y saber cómo ven las cosas, ¿no? Y sacan otras, pero sin embargo en el tema social tenemos problemas, efectivamente. Bueno, pues os sigo. Ellos, bueno, pues ellos que tienes, son los que son asesinos con rasgos psicopáticos, serían asesinos organizados, ¿vale? Sin embargo, que todos los psicópatas, os quiero decir que no son asesinos seriales, la mayoría de la gente con rasgos psicopáticos no cometen crímenes tan extremos, aunque pueden involucrarse en conductas antisociales o fraudulentas. El perfil criminal que tienen los asesinos seriales es que la psicopatía se manifiesta en una capacidad para no ser sensible, son insensibles con el dolor ajeno. No ven el dolor ajeno ni les importa tan siquiera. Y eso les hace permitir ejecutar actos violentos sin culpa ni remordimiento. Es que les da igual. No reconocen y no les importa el sufrimiento ajeno, efectivamente. Y ahí y luego entraremos en ese grado de sadismo que tienen, ¿no? Y luego es totalmente, aunque sean, por ejemplo, Ed Kemper, que no era Ted Bundy, porque Ted Bundy era muy agraciado, pero Ed Kemper era como un tío de 2 metros, súper gordísimo, no poco agraciado para él. Ellos tienen esa habilidad de enganchar y manipular a las víctimas, que eso contribuye a que sea a la complejidad y a la brutalidad de sus crímenes. Y marcan un patrón. De ahí es cuando sale el perfil, cuando perfilan en Estados Unidos y pueden, si estudian a un asesino, pueden sacar el perfil psicológico de otro. Claro, efectivamente. Ed Kemper creo que tenía un IQ de 163, creo, Y además, si tienen inteligencia alta, no todos la tienen. Efectivamente, no todos los asesinos en serio la tienen, son mucho más peligrosos por su capacidad para moverse o encantar, etc. Efectivamente, Ed Kemper era muy listo, Ted Bundy era muy listo y había muchos que lo tenían. BTK, bueno, pues nos dio cuenta que muy listo no era. BTK era normal, crea yo, sí. Y luego demostró que era un tonto en lava, ¿no? Cuando él cree todo lo que le pasa y cómo le cogen después de 20 años. O sea, es que es alucinante. Bueno, ahora os voy a contar, os he contado lo que es un poco la tríada oscura y ahora os voy a contar lo que es la tetrada oscura. Ay, Dios mío, que no me sale. Vale, pues aquí está lo que decimos que la tríada oscura, que en inglés es Dark Triad, es un concepto de la psicología que describe esos 3 rasgos de personalidad que se consideran malévolos, ¿vale? Que es el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Estos rasgos fueron acuñados por los psicólogos de Roy Pous y Kevin Williams en 2002, no hace demasiado tiempo. Se caracterizan por una falta de empatía, un enfoque por el beneficio personal y una tendencia de la manipulación interpersonal. Eso ya es las 3 juntas, ¿vale? Antes lo he ido diciendo una por una y ahora os digo lo que es la tríada oscura y cómo lo pone, ¿vale? Entonces, estos psicólogos, Paulus y William, en 2002, nos dicen que todas estas 3 cosas se caracteriza por una falta de empatía, un enfoque
en el beneficio personal y una tendencia en la manipulación interpersonal. Con el tiempo, algunos investigadores han propuesto añadir un cuarto rasgo, que es el sadismo, que es ahí donde yo pongo que yo era la de, es que hay que meter el sadismo, ¿vale? Formando lo que se conoce que es la tetrada oscura, Dark Tetrad. A continuación os voy a explicar cuál es el componente, incluyendo el sadismo. Bueno, pues lo del narcisismo, lo que hemos hablado antes, que se caracteriza por una autoimagen grandiosa, un sentido exagerado de superioridad, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía, entre comillas, porque no es una falta total de empatía, sino una falta de empatía hacia los demás. Las personas narcisistas suelen verse como únicas y superiores y pueden reaccionar mal cuando son criticadas y rechazadas. Pues pueden dejar de hablarte, pueden hacerte la vida mártir también. Ahí más o menos. Bueno, el narcisismo, el maquiavelismo, perdón, está inspirado en las ideas de Nicolás Maquiavelo. Este rasgo se define por la manipulación, la falta de moralidad y el cinismo, y un enfoque calculador en el beneficio propio. Las personas maquiavélicas son frías, son estrategas y dispuestas a explotar a otros para alcanzar sus objetivos. Les da lo mismo pisar a quien sea con tal de conseguir lo que ellos quieren, ¿vale? Y bueno, la definición es una falta profunda, o sea, es una carencia de la empatía. Son muy impulsivos, son insensibles emocionalmente y tienen unos comportamientos antisociales. Los psicópatas suelen ser encantadores. Hola, Sebastián Pardo, ¿cómo estás? ¿Te quieres subir, compañero? ¿O estás muy cansado? ¡Hala, mira! ¡Madre mía! ¡Eres Flash! ¡Eres Flash! Hola, bienvenido, querido amigo. Isa, ¿cómo están? Entonces, bueno, tú estás de acuerdo que cuando entra el sadismo, que el sadismo se refiere a un placer derivado de influir dolor, sufrimiento, humillación a otros, ya sea física o psicológicamente, se centra, ese rasgo se centra específicamente en disfrutar del acto cruel en sí mismo. No solo como el medio, sino para un fin, ¿no? Más o menos. Y por eso los investigadores de la Universidad de Western Ontario han argumentado que el sadismo merece tener un lugar en la tetrada oscura, ya no es triada, sino es tetrada oscura, porque aunque comparte similitudes con la psicopatía, que también tienen falta de empatía los sádicos, tiene una motivación única, que es el goce directo del sufrimiento ajeno. Esto lo distingue del maquiavelismo, que es algo más instrumental, y del narcisismo, centrado en su ego. Entonces ahí tendríamos los tres, ¿no? ¿Qué pasa con el narcisismo en los asesinos seriales? Puede manifestarse la necesidad de atención o en la creencia de que están por encima de las leyes y la moral. Algunos asesinos seriales buscan fama o reconocimiento a través de sus crímenes, ¿no? ¿Tú crees? ¿Así? Sí. ¿Qué le pasa al maquiavelismo en los asesinos seriales? Se ve planificado, ellos planifican meticulosamente sus crímenes y tienen la habilidad de engañar a las víctimas, incluso a las autoridades, y mantienen una fachada de normalidad total. La psicopatía es comúnmente asociada a los asesinos seriales por esa falta total de empatía, sobre todo porque esa psicopatía los que le permite es cometer actos violentos sin sentir culpa o arrepentimiento. Ellos nunca se arrepienten, ¿no? Y luego el sadismo, pues eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa crueldad que tienen, ¿no? Dice Princesa que me aterra pensar que existe gente realmente así. Existe y existió, como asesinos seriales que veamos a ver más adelante, ¿no?
que dice, ¿qué pasa? Que cuando todos estos se mezclan, estas cuatro patas se mezclan, no todos los presentan de igual medida, no todos los asesinos seriales son un clon del otro, sino que existen otros. La inclusión del sadismo en esta tetrada oscura ha sido particularmente útil para entender aquellos crímenes involucrados en una crueldad extrema. Por ejemplo, vamos a empezar con Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy era un narcisista, un maquiavélico y un psicópata de libro, y tenía unos tintes, pero unos tintes no. O sea, era el perfecto sádico por todo lo que decía, ¿no? ¿Conoces la vida de Bundy? Sí, sí. Él era carismático, era guapo, era coquetón, también como tú. No quiere decir que tú seas un asesino, pero era coquetón. Ahora no. Era manipulador y manifiesta una psicopatía total. Su encanto le permitía atraer a mujeres, a víctimas, sobre todo mujeres jóvenes. Todas eran mujeres muy jóvenes y las atraía con una facilidad. Bueno, que era él, se me ha caído un libro, acompáñame al coche, y las metía al golpazo y allí las hacía de todo. Incluso tenía, no sé si lo sabes, pero supongo que sí, tenía su propio cementerio a los que él iba. Dice, Bundy era coquetón, pero no. No bailaba chamamé. El chamamé es un baile típico acá de mi provincia. Vale. Si querés, me gustaría contar algo que dijeron ahí alguien que parece que le interesó mucho a la obra de Maquiavelo. En realidad, la obra de Maquiavelo, cuando alguien se quería congraciar con el príncipe, tenía que entregar algún regalo, ¿no es cierto? Uh-huh. Él era pobre, extremadamente pobre. Y lo único que tenía era su conocimiento. Eso lo sabes muy bien. Y es que dice, bueno, voy a volcar todo mi conocimiento, o sea, todo es el mayor tesoro que tengo a lo largo de todo lo que había hecho como, se podría decir, diplomático, como asesor político. En la época, estamos hablando de la época de los Borgia, estamos hablando de la época de los Medici, estamos hablando de la Florencia, bueno, todos los más genios, corrupta, ¿no? Y más corrupta. Genial, pero desde el punto de vista del arte, muy, muy rica, ¿no? Y en realidad es un tratado político hecho para una determinada época, ¿sí? Y después, es cierto que no, él va a lo directo, si querés avanzar en política, cómo conocer al adversario, con los puntos débiles, los puntos fuertes, en qué momento actuar, bueno, toda la cuestión, qué es lo que tiene que transmitir el príncipe, qué errores no puede cometer. Básicamente, en línea general sería eso, para no aburrir con los que saben ya de Maquiavelo. Lo cierto es que Maquiavelo siempre estuvo del lado perdedor, nunca le fue bien, por eso terminó pobre y terminó ayudado hasta por sus enemigos. Era un gran admirador de César Borgia, el hijo del Papa Borgia, que era en ese momento el general del ejército, ¿no es cierto?, del Vaticano. Y después se equivoca con él. El perfil, por así decirlo, que eso te gustaría a vos analizarlo, lo sabés analizar muy bien, él se equivoca con el perfil de Borgia y transmite un perfil distinto de César Borgia, y sí, termina cometiendo un error. Pero ¿a qué vamos? Esto como el Tao, ¿no? El Tao Te Ching. El Tao es un libro de filosofía que supuestamente lo escribió Lao Tse, que dicen que nació ya sabio, ya nació viejo, dicen, ¿no? La leyenda. Nadie sabe si efectivamente existió ni quién lo escribió. Sí, quién lo escribió. Pero es un tratado, digamos, que no tiene que ver con la filosofía, cómo ver una mirada a la vida, pero ahí derivó el Tao de la guerra, de ahí derivó el Tao de la política. De hecho, dicen que al Lao Tse, el famoso ejemplo que lo convoca el rey para adiestrar a su ejército, ¿no es cierto? Por su infinita sabiduría, a ver qué es cómo, porque
tenía que ir estaba por ir a la guerra. Entonces le dijo que ponga a todas las mujeres más bonitas de su harén en la primera fila. Las puso a todas en la primera fila y les dio una orden. Y las mujeres, o sea, obviamente son mujeres, no entienden de órdenes militares. Le dio una orden, obviamente se rieron entre ellas, se miraban y las mandó a decapitar a todas. Después mandó a poner de vuelta, ahora ponga otra fila de su harén. Le dio la orden y todas agataron. Creo que es un paralelo interesante con Maquiavelo, ¿no? Es así de simple. Ir en un ejemplo donde le cortó la cabeza a todas las que no entendieron, las segundas sí entendieron, porque sabía que si no le cortaban la cabeza. Ahora, traerlo acá, bueno, hay muchas variantes, también hay variantes como decís vos, del maquiavelismo, incluso en la comisión de los delitos, ¿no? De los crímenes. Eso nomás quería. No, sí. No, pero de todas maneras, mira, ha salido, por ejemplo, ahí que nos han dicho que podíamos hacer, pues eso, el perfil de esto, y luego estaban hablando del Marqués de Sade, ¿no? Sí. De donde sale todo esto, y que podíamos hacer un día hablar de ello. Espera, lo voy a apuntar aquí que lo... Me encantaría. Donatien Aldons François, conde y marqués de Sade. Un día, si quieres, lo podemos hacer, que seguro que tú sabes hablar un montón de eso. Yo me leí la biografía de él, de Francis Duplessis Gray, francesa, y lo mejor sin duda del marqués de Sade son las cartas que dejó, ¿no? El problema de él, ¿por qué se vuelca a la pornografía, lo que diríamos ahora a la literatura pornográfica? Porque él en realidad no tenía, era como una especie de revanchismo, porque él quería ser un dramaturgo serio y nunca se lo tomó en serio, ¿no? Y siempre estaba al lado equivocado también. Y entonces empezó a escribir Justín y los infortunios de la virtud y demás. Pero lo cierto es que no cometió ningún crimen, pero es muy interesante. Marcó una época, ¿no? Y de ahí viene el sadismo, pero que tiene que ir más con lo sexual, ¿no? Sí. Con las prácticas sádicas que él hacía en las orgías que realizaba y que después, bueno, de ahí sacaba material para sus novelas. Y después ese sadismo aplicado a los crímenes aberrantes, tiene que ver con el ensañamiento, básicamente. La figura jurídica sería el ensañamiento sobre la víctima, ¿no? No es una persona que va y le dispara en 3 segundos y la víctima muere inmediatamente. No hay sadismo ahí, ¿no es cierto? Porque no le provocó un sufrimiento prolongado y todo lo que eso significa. Pero volvemos a lo mismo. Fíjate cómo el sadismo del Marqués de Sade tenía que provocar placer, no dolor, en cierta medida. Era eso. Y sin embargo, en los criminales el sadismo apunta al placer, porque en realidad está el opuesto es el masoquista, ¿no, Isa? Sí. Lo opuesto sería el masoquista. Si hay una pareja de sádicos y masoquistas, los dos sienten placer. El sádico en infligir, digamos, determinado dolor, y el masoquista también. Sentirlo. Y el masoquista sentirlo, pero los dos disfrutan. El problema del sádico criminal es que la víctima obviamente no va a disfrutar del acto criminal, ¿no es cierto? O sea que por eso hay que distinguir lo que es una relación sexual. Yo creo que, bueno, eso depende de cada uno, de las creencias, si le parece apropiado, si le gusta, si no le gusta. Si uno es sádico y tiene una pareja masoquista y quiere practicar el sexo de esa manera, bueno, en la intimidad no pasa nada. El problema es cuando lo trasladas al crimen, a una víctima, una persona que no quiere tener absolutamente ningún tipo de contacto con el victimario y sufre sadismo, ¿no? Que ahí es donde se traslada lo que es un acto de placer, puramente de placer sexual, a infligir un mayor dolor a la víctima, ¿no? En un acto violento.
Claro. No sé si conoces tú a un asesino que se llama, un asesino de Estados Unidos, que es el asesino de la caja de juguetes. No, eso no lo conozco. Era, pues vamos a hablar, un día lo vamos a preparar y vamos a hablar de él. Podemos hacer, a ver si quería preparar un docu, porque era un tipo que tenía una mujer que también participaba en esos secuestros de esas muchachas. Tenía una caravana donde él tenía todas las herramientas, donde producía el dolor más atroz y todo lo grababa. ¿Qué pasa con esto? Que fíjate hasta dónde llega el terror de esas grabaciones, que esas grabaciones las ponen en el FBI cuando entra la gente, y hay muchos estudiantes que están en el FBI que dicen que se van, no lo pueden soportar, no pueden soportar los gritos atroces de esas muchachas jóvenes que este hombre le hace absolutamente de todo, complicidad con su mujer. Vamos a hablar del asesino de la caja de juguetes, también le llaman el asesino de la caja de muñecas. Bueno, pues depende, ¿no? Yo cuando lo conocí, lo conocí en el asesino de la caja de muñecas. Es alucinante. Yo he visto un documental de ese asesino y es terrible. Si queréis ver un buen documental, aparte del que vamos a hacer nosotros, para ir sabiendo lo que es, os aconsejo que vayáis al canal de mi queridísimo amigo Álvaro, del canal del crimen, que tiene un pedazo de documental hecho que es la caña. El canal del crimen, si quieres, Asia, tú que siempre andas por ahí atrás, nos puedes poner para que vayan a ver a este maravilloso canal. Y ya veréis que no salen los audios porque son demasiado fuertes como para poderlo poner en YouTube, porque claro, YouTube no los tumbaría efectivamente. Entonces, dentro de todos estos psicópatas que Bundy, que nació en el 46 y le ejecutaron en 1989, yo quiero seguir diciendo que a Bundy no le tenían que haber ejecutado, no por ibrostofílica ni nada por eso, sino porque nos hubiera enseñado tanto de las mentes criminales. Él fue el primero. Esas entrevistas que podéis encontrar también en mi canal, que está sin traducir, está traducida al español. Uy, tu TED, sí. Y el TED cuidado, que no soy la única, que aquí hay otra que tiene otro TED, que es Juna Bomber, que nos está haciendo nuestra queridísima Iris un documental me encanta la historia de Luna Bomber. Luna Bomber. Pues ella es su TED, ¿no? Yo tengo a Ted Bundy y ella tiene el otro TED. Entonces, sí, ella nos está haciendo un documental, un reportaje sobre toda la vida de una bomber. Yo estoy escribiendo el libro de Ted Bundy, pero puedo hablar un poquito de Ted Bundy. Ted Bundy, me sé la vida de él. Él efectivamente nació en 1946 en una familia, que ya lo veréis en el libro, y en el 1989 fue ejecutado por motivos políticos. Yo siempre voy a decir que fue una pena, porque fue una persona que nos hubiera dado tanto para estudiar esos asesinos seriales. De hecho, Bundy fue uno de los primeros personas que dijo que el asesino siempre volvía a la escena del crimen y que cuando había crímenes eran los primeros que estaban ahí, ¿no? Entonces había muchos estudios sobre eso en la época de Mindhunter. Ahí está la serie maravillosa que podéis seguir todos y que es alucinante. En la parte de sádico, psicópata, o sea, maquiavélico, lo tenía absolutamente todo, pero era un gran actor. Era el encantador de serpientes. Era guapo, era muy atractivo, tenía unos ojos azules espectaculares, que en el libro sabéis precisamente el color de ojos que tiene con su nombre, pero hasta que no leáis el libro no vais a saber qué color de ojos tenía Bundy, porque era un color muy particular, y cómo se les cambiaba a un color oscuro cuando el monstruo que él llevaba dentro emergía, ¿no? Bueno, un montón de cosas que es que si me pongo a hablar de Bundy desmonto el libro. Vale, y entonces era muy sádico. Él tenía su propio, y aparte de sádico era necrofílico. Él iba a mantener relaciones con los cadáveres, con las víctimas, ¿no? Con las víctimas.
En lo que era muy carismático, era manipulador, su encanto le permitía atraer a sus víctimas, su encanto y su guapura, porque era un tipo muy atractivo, ¿no? Su narcisismo se veía en su creencia que él era más astuto que la policía. Y sobre todo, si veis el juicio, en la atención que él necesita durante su juicio, que se representa a sí mismo, porque él despide a todos los abogados, y es que los abogados no le podían soportar. Aunque no siempre torturaba a las víctimas, sí que tenía ese componente sádico y practicaba en sus actos como era la necrofilia. Y parecía disfrutar, bueno, no, ya que disfrutaba del poder y la declaración de sus víctimas. Al menos hay 30 víctimas que se saben nombres y apellidos, aunque algunas porque no eran conocidas, no supieron quién eran, las llamaban Jane Doe, ¿no? Ya sabemos que era Jane desconocida, o John Doe, que les llaman en Estados Unidos. Y también se supone que también hubo hombres dentro de esos asesinatos, pero es algo que se comenta, no hay datos fidedignos de nombres y apellidos de los hombres que él asesina. El siguiente, que hay un momento de la historia que se juntan John Wayne Gacy, que nace en el 42 y fallece en el 94, que le llamaban el payaso asesino, ¿no? El payaso Poe, el payaso asesino. Hay una época en que Bundy se junta con él. No lo sabía. Ya lo verás, como cuando hablemos de John Wayne Gacy, hay un momento en que en una tienda está trabajando Ted Bundy y está también Gacy, ¿no? No trabajando, sino que iba a comprar Gacy. Pues Gacy lo que hacía es que usaba su imagen pública, era un hombre muy respetable, y para atraer a las jóvenes, era muy maquiavélico y tenía una psicopatía muy marcada por su falta de empatía y su capacidad para llevar doble vida, que eso es muy habitual en los psicópatas, el poder llevar doble vida, ¿no? El sadismo está muy claro en el caso de Gacy porque él torturaba y vio a las víctimas antes de asesinarlas, de quitarles la vida, y disfrutaba con ellos, disfrutaba un montón con el sufrimiento que les infligía. Enterró a muchas de ellas debajo de su casa, lo que indica una planificación calculadora, pero aquí también os puedo decir que él enterraba víctimas fuera de su casa, pero él tiene una lesión en la espalda. ¿Qué pasa? Que ya no los podía cargar hasta la camioneta y llevarlos a otros sitios. Entonces, lo que él toma la decisión de, como él vivía en una casa de estas americanas que tienen las patas y tienen afuera restos, pues él lo que hace es tenerlo, y cuando entra ya la policía y encuentran toda la cantidad de víctimas que hay, pues alucinas. O sea, ya hay las gotas, doctor, dice. Da otro ejemplo que me destripas el libro. No voy a dar más, ya me voy. Luego está, por ejemplo, otro que he puesto, que tiene unos rasgos de psicopatía, sadismo, maquiavelismo, narcisismo, es Dennis Rader, que es BTK, que nació en el 1945 y todavía sigue vivo, está en la cárcel hace muy poco tiempo, como hemos comentado muchas veces. Hace mucho tiempo, Sebas, si te lo comenté el otro día, ¿te acuerdas? Que ha pedido salir de la cárcel, le han dicho que Nanay, que les corte verde, que no va a salir nunca, él va a morir en la cárcel, pero él ha pedido salir. También hay muchas entrevistas, muchísimas entrevistas de la hija de BTK, contando cómo fue todos los años que vivió con él y que nunca vio que él era un asesino serial, ni tan siquiera que era BTK, ¿no? ¿Por qué se llamaba BTK? Porque en inglés era Bind, Torture, Kill, que era atar, torturar y matar. Entonces se quedó con esas palabras y se le llamaron, o sea,
con las iniciales, entonces él le pusieron en la prensa BTK, porque él decía atar, matar y torturar. Él era muy maquiavélico, era un asesino organizado porque planeaba sus crímenes minuciosamente y disfrutaba el acto de torturar a las víctimas, lo que le sitúa en un sádico clásico, ¿no? Se veía su falta de remordimiento y cómo se burlaba de la policía con sus cartas, mostrando también un toque de narcisismo al buscar atención, ¿no? Ese toque de narcisismo que tienen todos. Pero, ¿qué le pasa? Que esté tonto a las 3 y luego después todo el día, ¿no? Pues hay un periodista que habla de él y dice que, bueno, que hace 20 años que BTK no vive, que BTK no asesina y tal, que puede estar en la cárcel, que puede haber muerto y tal y cual. Entonces él empieza a cartearse con el periodista y le dice que él es BTK y que le puede dar pruebas de que él es BTK. El periodista va a la policía y le dice que, bueno, que hay una persona que se ha puesto en contacto. Entonces BTK le dice, ¿cómo te mando estos archivos? Pero si te los mando, no vas a saber de dónde te los mando. Evidentemente, la policía le dice que le diga al periodista que no lo van a encontrar. Manda ese disquete donde dice cómo está y tal. El día que tratemos el caso de BTK vais a flipar de lo que dice. Y luego lo que dice su hija, ¿no? Luego hay un asesino que se llama el vampiro de Brooklyn, no sé si lo conoces, que se llama Albert Fish, que fue apodado como el vampiro de Brooklyn, que es uno de los casos de más extremo sadismo, quitando el asesino de la caja de juguetes, para mí, porque él disfrutaba infligiendo dolor a las víctimas, especialmente a los niños, que eso también es algo muy, muy jodido. Y admitió sentir placer al torturarlos y a consumir sus cuerpos, porque él se los comía, era caníbal. Pero solo a niños, solo se comía a los niños. Tenía una completa desconexión emocional y su narcisismo, su sadismo, todo lo que representaba el mal en este tipo, era que él escribía cartas. El vampiro de Brooklyn, efectivamente, Marisa. Y lo que hacía es que él enviaba cartas a la familia jactándose de sus actos, contándole lo que habían hecho con sus hijos. Entonces, claro, ¿sabes? O sea, ahí era como, wow, ¿no? Era realmente como, perdona, ¿a ti qué te parece esas cosas? Luego tenemos a más, porque también he puesto a mujeres, para que no nos digan que solo hablamos de hombres. Tenemos a Jeffrey Dahmer, ¿no? Que es conocido como el caníbal de Milwaukee, que cometió asesinatos acompañados de necrofilia y canibalismo. Fue arrestado en el 29 y asesinado en prisión en el 94. ¿Pusiste a Andrei Chikatilo? Sí, el carnicero de Rostov. Sí, ese es tremendo. Pero bueno, lo estoy haciendo muy por encima, porque yo de todos estos quiero hacer documentales o programas exclusivos hablando de esto, poniendo fotos y esas cosas, ¿no? Bueno, Jeffrey Dahmer, ya sabéis que bajo mi modestísima opinión no era un psicópata, aunque mucha gente dice que es psicópata. Ahora vamos a hablar de Jeffrey Dahmer para yo rebatir el por qué yo digo que Jeffrey Dahmer no era un psicópata. Bueno, a él le asesinan en prisión, él está con dos compañeros más, uno de color de raza negra y otro que no, y el de raza negra lo mata. ¿Por qué? Porque no solamente Dahmer asesina a gente de raza de color, sino que también asesina a gente blanca. Pero a lo último, cuando es más conocido, sí que es gente de color. Entonces se queda como en la mente de todo el mundo que él solo lo ha hecho con gente de color, ¿no? Entonces ahí se queda. Luego está Richard Ramírez, que ya hicimos el documental de Richard, ¿no? Incluso, Isa, recordame, el primero que él asesina no era de color, ¿no? No, es un chico blanco. Es un hace autostop. El que le pega con la mancuerna, ¿no?
con la mancuerna en la casa de su abuela, en el sótano de la casa de su abuela. Sí. ¿Y por qué eso de los maniquíes? ¿Era él o me estoy confundiendo con otro? Sí, era él tenía un maniquí en casa de su abuela abajo, que la abuela se le tira, le dice que por qué tiene que tener eso y tal. Bueno, pues que él tenía todas esas parafilias en el sentido de que él era homosexual, pero no lo podía decir en aquel tiempo. Y sobre todo marcando, porque yo os digo, como Michael, sí, abandono familiar tuvo Dahmer, efectivamente. Y él Pues paró vamos a mucho hacer tiempo, ¿no? uno de Dahmer. ¿Mm? Él paró unos años, ¿no? No, él no paró, él lo que hacía era coger y a chicos, él le cogen pronto porque entre otros casos el olor a putrefacción que había, la De Jeffrey estamos vecina hablando. de Jeffrey, sí. Porque No, el que lleva mucho tiempo sin parar, que fueron 20 años, fue BTK. BTK paró 20 años de 20 matar. años. Pero él en un momento, digo, cuando entra al servicio militar y todas esas cosas, intenta. Eso me lo dirás vos que sos la especialista, pero para mí ese tema de los maniquí y demás es como que él trataba de buscar, me parece, saciar su instinto con eso sin necesidad de a ver si no necesitaba matar o si le daba lo mismo. Y como no le daba lo mismo, tenía que tener relaciones y después matar. Pero bueno, eso fue una impresión que me quedó del caso. No, pero lo de los maniquíes también es por el abandono que sufre de los padres. O sea, él quiere estar Mira. acompañado de alguien. Un maniquí Mira. es alguien. Él al final lo que quería hacer es un autómata, un robot, no, alguien, un esclavo sexual de robot. O sea, como un robótico. Entonces, al principio lo que hace, que sí que mata a bastantes, es porque les mete ácido en la cabeza para intentar quitarlos, ¿no? Sí, sí. Él decidió parar porque él sabe que no está bien. Y él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él además se pide disculpas y sabe que él era muy fan de ¿cómo se llama? De Star Wars. Y entonces él tenía cabezas como de Star Wars y tal, que bueno, ya los contaré, ¿eh? Quiero comentarte algo antes que me olvide porque lo pasaste al tema, pero me hizo acordar a algo. El caso que yo no lo conozco, pero que comentaste recién, el hombre de la casa de juguete, algo así. Sí, que el era que, asesino de la caja de juguetes, sí. O sea, él grababa, digamos, las torturas. Sí. Bien. Bueno, y que bueno, que hay gente que no soportaba escucharla. Bueno, lo mismo ocurrió, sin entrar en temas políticos, por favor, ¿Sí? Lo mismo ocurrió cuando, con el regreso de la democracia en Argentina, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención fueron a relatar las torturas que sufrieron. Entonces, en ese momento eran máquinas de escribir, ¿no es cierto? En el 83, prácticamente tipeaban y era Ernesto Sábato, nuestro escritor famoso, quien era el director de la llamada. Bueno, iban cambiando las dactilógrafas porque no soportaban oír lo que habían pasado. O sea, oír el relato, no estamos hablando de lo que era, ni me quiero imaginar lo que es escuchar en vivo, digamos. Pero has visto a Poito, que lo ha escuchado, yo también lo he escuchado, es terrible, es que tienes que parar. Mira, hay una película que hizo Bruce Willis, que sería Días al Sol, creo que se llama, que es la muerte, o sea, la guerra entre los de raza negra, los Sioux y los no sé qué, los que tienen la nariz más ancha y los que tienen más así, y cómo hacían, por ejemplo, es aterrador. Yo me he tenido que levantar de ver esa película varias veces y sé que es una película, pero sí que está basada en hechos reales. Cómo lo que hacían es a las mujeres que acababan de las cortaban el pecho para que el niño sí. muriera de hambre. Lágrimas del sol, ahora lágrimas del sol. Lágrimas al sol, efectivamente. Para que nos puedan amamantar, efectivamente.
Mira, yo esa película que Bruce Willis hace un papel alucinante y está también Mónica Bellucci, que también me gustó mucho con la interpretación Lágrimas al sol, efectivamente, gracias. O sea, me tuve que levantar 3, 4 veces, volverla a poner, volver a irme, volver a poner, porque yo quería verla, pero era tan atroz, porque yo sabía que era una película, pero es que era la realidad, que claro. No estaban lágrimas está pasando hoy, Está pasando hoy, Claro, digamos, los combates entre etnias en África son así, Les cortan el pecho para que los bebés, no las matan, ni matan al bebé, sino que las quitan el pecho, las cortan, pero así, de una tajada, les cortan el pecho para que los niños mueran de hambre. Después de violarlas y todo eso, ¿no? Y después de hacerles 45.000 cosas. Ellas, sí. Ahí te hago un breve comentario que es interesante de la película, porque esa no era la misión de ellos. La misión de ellos es simplemente sacarla a la médica, pero él toma la decisión de volver y su equipo medio que dice que acataba las órdenes, pero no estaban muy de acuerdo. Y sin embargo, cuando empiezan a ver ese terror, lo miran a Bruce Willis, el que interpretaba el jefe del comando, diciéndole, verdaderamente, jefe, este es nuestro trabajo, ¿no? Como estamos haciendo lo correcto, porque era cuando vieron esa barbarie, se hubiesen arrepentido si no hubiese intervenido. Nada, es horrible, O sea, yo es que me quedo patidifusa, O sea, patidifusa con esa escena donde entran en la cabaña. Sí. Luego ya entran ellos, ¿no? Ya cuando los dos han ido y ven cómo les han cortado la mama tal y están los niños llorando. O sea, es horrible. O sea, es horrible. Bueno, pues luego, estaba diciéndote que estábamos Richard Ramírez, que se llama el mediador nocturno, sembró el terror en California durante la década de los 80. Y fíjate, merodeador, sí, es que yo de merodear. Eso. Pues a él, Richard Ramírez, fíjate que estuvo en uno de los hoteles que más miedo da, ¿no? En el hotel donde desaparece aquella muchacha, ¿cómo se llama el hotel, chicas? ¿Sabes quién te digo? El hotel... El caso lo conozco, pero el hotel no me acuerdo. Pues ahora nos lo dicen las chicas. Richard Ramírez era el que tenía todo como los dientes todo medio como parecían colmillo afilado, era y luego eso es, princesa, el Hotel Cecil, efectivamente, exactamente, el Hotel Cecil. Que yo creía que era mexicano, no, y me dijiste que no. Él es de descendencia mexicana. Es de descendencia, bien, perfecto, bien. También tenía unos padres, era el menor de los hermanos, una vida a los 15 años. El tío que estaba como las maracas de Machín estaba fatal porque le habían metido drogas y todo lo que hicieron los americanos en la guerra de Vietnam, que vinieron todos masacrados, que es donde cuando volvieron hubo una cantidad de personas que murieron por todas aquellas sustancias que les daban, ¿no? Para que no tuvieran miedo, que hoy en día se usan para que no tuvieran miedo y estuvieran para adelante. O sea, consumían mucho opio y morfina. El problema es que después se volvieron adictos. Claro, y mira, hay una cosa que es muy importante que le pasa a Richard Ramírez, que ahí le dieron un golpe a la cabeza, él tuvo un golpe en la cabeza. También le pasó a esto, y le pasó a Richard Ramírez como al payaso Pot y a Post y a Zodiac Killer, ¿no? A Zodíaco. Nunca le atraparon. Y todavía hay sus algoritmos que todavía ni tan siquiera un ordenador sabe lo que significa. Ni hoy con los adelantos que hay, ni la IA, ni nadie, alguna vez, a lo mejor alguna IA nos puede decir qué es lo que puso él, ¿no? Ed Kemper, por ejemplo, sin ir más lejos, que habíamos hablado ayer, creo, tenía un coeficiente intelectual por sobre la media.
163 o 168. Impresionante, impresionante. Es que de hecho, le engañaba a todo el mundo, se estudiaba las conductas que los psiquiatras querían, que tenía que manifestar para mostrarse sano y sabía interpretarlas, de tan genio que era. Claro, porque... Claro, él lo que hace es que cuando mata a sus tíos, a sus abuelos, primero la mata porque su abuela es igual que su madre, es una insoportable porque su madre le ha destrozado la niñez. La verdad es que la madre era tan psicópata como él, odiaba a los hombres por el abandono que le hace el padre. Entonces las hermanas le rompen los juguetes y él empieza a cortar las cabezas de las muñecas de él, ¿no? Y bueno, entonces le llevan, como no le aguanta, se lo lleva a que lo cuiden sus abuelos. Su abuela era exactamente igual que su madre y entonces le pega un tiro a la abuela, lo mata, espera a que venga el abuelo, lo mata y entonces cuando le preguntan ¿por qué has matado a tus abuelos? Dice, ella porque era igual, que era una insoportable, era una mala persona, y a mi abuelo porque yo lo que no quería, porque yo no quería que estuviera triste por, ¿cómo se llama? Por la muerte de mi abuela, ¿no? Entonces, cuando le meten en la cárcel no se le ocurre otra cosa, que como él tiene esa cara como de bobo, ¿no? Como que como que no es inteligente, con la capacidad que tenía y lo inteligente que era, o era tan grandullón, de 2 metros y algo, y era tan grande y tal. Ellos lo que hacen es ponerle a hacerle lo que tú dices, o sea, a todos los niños que estaban con él, pues les hacían el DM5 para ver cómo estaban, qué tal y qué cual y tal, y él se lo pone aquí en la cabeza y cuando él le toca hacerlo, pues sabe todas las contestaciones y le dejan fuera, ¿no? Se empieza el boom en esos años, porque decían, ¿pero por qué empieza el boom en esa época de los asesinos en serie de Estados Unidos? Por las autopistas. Y por los stop, ¿no? La gente que pedía que se lo lleve. Por la forma de vivir y sobre todo por las autopistas. Entonces ahí van un montón de gente y van las chicas y como le ven así y él era como el típico, es que tenía como cara de bobo, entonces ella dijo, este tipo ¿qué me va a hacer? Pues ese tipo las cogía, las vio y las hacía absolutamente de todo. Luego tenemos a nuestro queridísimo, pero nuestro queridísimo, ninguno de estos es queridísimo, ¿no? A David Berkowitz, que el llamado el hijo de Sam, una persona muy importante en el momento actual y sobre todo en el momento actual que estamos leyendo ahora, viendo ahora, por ejemplo, en España, que se están sacando libros, que ahora te voy a hacer una pregunta sobre... En Estados Unidos se saca la ley de Sam, Sal, te volví a primero decir que él fue a Nueva York en los años 70 afirmando actuar bajo la influencia de un demonio. El demonio era el perro de su vecino, que se llama Sam. A él en el momento de que empiezan los asesinatos le llaman el asesino del revólver del 44, no le gusta ese nombre y entonces le escribe a los medios diciendo, oye, perdona, yo soy el hijo de Sam, que a mí un demonio, y luego él dice que es mentira, que todo lo que ha dicho es mentira y que él nunca ha estado poseído por el demonio ni nada, o sea, para nada. Pero es muy importante en este caso este asesino serial que lo que hace es que se crea una ley porque él quiere escribir un libro con otra persona, con un escritor, y entonces, claro, la gente se revoluciona y sale la ley de Sam, basada en él. En Estados Unidos ningún preso se puede beneficiar de ni un libro ni en un documental por la ley de Sam. Por la ley de Sam. Y la ley de Sam es referente a David Berkowitz. Ahora te pregunto, mi pregunta era, en España se puede hacer, lo ha hecho el padre Rodolfo Sancho, que bueno, ha hablado del asesinato de su hijo y ha ganado un dinero. El tipo el asesino descuartizador tiracuerpos de Daniel Sancho, también lo ha hecho, ha escrito un libro que no sé si ha salido a la venta, yo no lo voy a leer porque no quiero escuchar más tonterías y menos de un IQ menos 3000. En Argentina te puedes beneficiar del asesinato una persona que escriba un libro, imagínate, un asesino
que alguien quiera hacer un documental, una película o algo y se quiera beneficiar y les pagan por ello o no. Perfectamente. Por eso Bretón también en este momento también lo quería hacer. Sí, sí, totalmente. Julia Quesada, la asesina del pescadito, también lo pararon. Lo único que se va a discutir obviamente es los derechos del autor o sus sucesores, ¿no? No va a poder hacer uso digamos, de su historia alguien que no esté autorizado. Supongamos si... Pero él escribe el libro, tú imagínate que tú eres, o yo soy una asesina en serie, estoy en Argentina. Sí, perfecto. Y me pongo, me ponen un lápiz o me dan un ordenador y yo escribo el libro. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, perfectamente. Bueno, fíjate en Austria también, en el caso de Jack Unterweger, que él escribe su libro, contando cómo pasó del infierno a la cárcel a aprender a leer, escribir, a contar cuentos, a escribir cuentos, a escribir novelas, que se lo publican y es lo que consigue, a través de eso, consigue la libertad y de la presión de la gente que le dice, esta persona está resociabilizada y tiene que volver, y volvió, salió y siguió matando, ¿no? Pero sí, él se hizo una estrella, firmó contratos, es más, se entrevistaba, eso lo habíamos hablado, él lo llamaban la policía para preguntarle, porque como sabía tanto de crímenes, para preguntarle, digamos, que si podía sacarle el perfil criminal, y le estaba hablando de los asesinatos que él cometía, era muy gracioso, más allá de lo dantesco, ¿no? Él era el asesinó, y la policía lo llamaba para preguntarle a ver en qué podía colaborar él, ¿no? Obviamente lo llevaba para otro lado. Sí, sí. Pero respondiendo a tu pregunta, perfectamente, sí, sí. Me parece aberrante que alguien se pueda beneficiar del asesinato que se ha cometido. Me parece aberrante. Por lo cual, a mí, el hijo de San, la ley de San, me parece espectacular. Lo que puede pasar, sí, acá hago una salvedad. Lo que puede pasar es que los familiares de las víctimas se opongan, ¿no? Sí, bueno, como ha pasado aquí con el caso Bretón o en el caso de Ana Julia Quesada, que fue la que mató al niño, al pescadito, y la madre ha ido al Congreso para que haya una ley, para que saquen una ley, que ahí está todo parado porque aquí no hacemos nada, sobre ello. No, pero no importa que no lo escriba Bretón, lo que importa es que él se va a llevar un dinero por eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el libro de Joaquín y Segarra? Joaquín Campos escribe un libro sobre Segarra. Lo ha retirado porque él ha comprado todos los derechos de ese libro, ¿vale? Que ya nos lo explicó Joaquín el otro día y creo que él también lo ha explicado y sobre todo ahora va a reeditar el libro por él. Entonces, a mí me parece muy mal que un asesino se beneficie de un asesinato. Y sí. Por el contenido del libro y el daño de la madre a los niños. Pero a mí me parece muy mal. Eso debería ser como en Estados Unidos. La ley, y si se escribe ese libro sobre ello, la parte que le corresponde a esa persona, si no existe la ley de San, pues que lo den para una fundación que lo hagan para los derechos del niño. A ver, Isa, vos sabés muy bien el refrán que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, claro. Obviamente que hay muchísimos casos que Hollywood llevó al cine de hechos reales. Lo que pasa es que le cambian los nombres, le cambian circunstancias para que no puedan ser detectadas de quién está hablando. No, pero tú puedes escribir un libro sobre un asesino. Evidentemente, hay documentales, escribimos, estamos hablando aquí de asesinos, todo lo que sea. Pero que el propio asesino se beneficie de ello es a lo que yo no estoy de acuerdo. Sí, si el asesino se interpreta que se están refiriendo a él y lo puede demostrar, le corresponde la regalía, efectivamente. Bueno, yo como lo voy a hacer de un tipo que se ha muerto hace mucho tiempo, no creo que nadie venga a pedirme nada. Quédate tranquila, si no yo te salgo ahora, no te hagas problema. Claro. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito, nada más que un pelín por encima, Andrei Chikatilo, ¿no? Que es ruso. Él era impotente, él estuvo casado y todo, ya también tocaremos ese caso, y fue responsable de 200 y pico asesinatos de niños
y él lo que hacía era hacer sodomía, vamos a decirlo así, ¿no? Con los niños, porque era en el momento en que él se excitaba, porque los mataba de tal manera. Cuando él les producía la penetración a los niños, lo que le pasaba es que les ahorcaba. Entonces lo que era el movimiento era lo que les excitaba. Él era impotente totalmente. Por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, que no lo he comentado, él solamente se excitaba cuando, por eso practicaba la necrofilia, porque él lo que hacía era que solamente se excitaba, por ejemplo, en el caso de sus parejas, se tenían que hacer las muertas cuando tenía relaciones con él, por ejemplo. Y Chikatilo era una máquina de matar, como Garavito, que ahora vamos a hablar de él. Luego tenemos a Jack el Destripador, que fue uno de los más enigmáticos, ¿no? De la época de Londres victoriano, que dejó atrás un legado de misterio y terror. A mí me lo pusieron en rojo por las fotografías que pusimos. Ese fue obra de Iris, de ese documental que hicimos, ese directo que hicimos sobre Jack el Destripador. Y bueno, pusimos unas fotos espectaculares. Ahí lo podéis ver y ya os digo, si vais al canal de mi amigo Álvaro del canal del crimen, también tiene uno sobre él, que también le ha costado mucho subirlo porque bueno, a papá YouTube no le gusta esas cosas, ¿no? Luego supongo que conocerás, porque este es un caso, se llama Pedro Alonso López, que es de Colombia, Ecuador, que es conocido como el monstruo de los Andes, que fue... No, yo no lo conozco. Bueno, pues este ser fue acusado de asesinar a más de 100 jóvenes en varios países sudamericanos durante los años 70, aunque se sospecha, porque no se sabe seguro, que todas las muertes de estas personas, las víctimas fueron muchísimos más. Luego está, bueno, como no conocemos a Luis Garavito en Colombia. Me encanta el caso del petiso orejudo que cita Gaby. Sí. El petiso orejudo también. Cayetano Santos Godino. Pues también hablaremos un día. Si es que tenemos un montón. Yo me voy apuntando aquí un montón. Sí, yo hice un video de eso. El petiso orejudo, las orejas así de antenas que tenía, ¿no? Que por eso le llaman el orejudo. Garavito, ¿no? Era el más asesino en serie de niños. Y habiendo cometido asesinatos de niños y adolescentes en los años 90, él tuvo un cáncer, que también trataremos el caso de Garavito, él tuvo un cáncer en un ojo que le fue comiendo, de eso fallece antes de salir de la cárcel, pero él pedía a las autoridades que por favor no le dejaran, o sea, no salir, porque sabía que en el momento que pusieran el pie, o sea, allá, y no le iban a dar un tiro, sino que le iban a hacer de todo antes de quitárselo del medio. Entonces él pedía que no, y falleció, creo que fueron 2 meses antes de que tuviera que salir, porque las autoridades dijeron, búscate la vida, eres tú, ¿sabes? Luego está Harold Sidman, que era ese médico que aprovecha la posición para matar a más de 200 pacientes, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie mayor con más víctimas descubierto 3 años después de su actividad, que también haremos el caso. Bueno, luego hicimos el caso de Ed Gein, que fue condenado solo 2 asesinatos, pero hizo más. Fue un icono del cine, no sé si lo conoces, de terror, Ed Gein, ¿no lo conoces? No. Bueno, pues por ahí si te das una vuelta y un directo que hizo ella bastante bueno. Gary Ridgway, que es conocido como el asesino de River Green, el del Río Verde, ¿no? De Killer River Green. Resulta que este tío, no sé por qué le llaman el asesino del Río Verde, porque realmente solo tiró a 2 o 3 víctimas. Pero bueno, él lo que hacía era enterrar a sus víctimas muy cerca del Río Verde, y ese es un caso que yo estoy preparando, ¿vale? Y que inspiró a personas y fue declarado culpable de asesinar a 49 mujeres en el estado de Washington, aunque probablemente sea mayor, y todas sus víctimas eran prostitutas, ¿vale? Bueno, pues luego que hemos hablado antes de Dennis Rader, que es el BTK, que
Es que he hecho 2 listas, ¿vale? Luego Albert Fish, no sé si lo conoces, que es un asesino en serie caníbal del siglo XX, No lo estoy cuyo... al caso, pero me suena el nombre. Albert Fish, sí, a mí me suena a pescado. A mí Más también. que nada. Bueno, pues sus crímenes incluyen secuestros, abusos y asesinatos, y hizo un legado muy profundo, que es otro caso que lo haremos. Luego hay un caso de Estados Unidos, de Canadá, a mí que me gusta tanto Canadá, y además aquí tenemos bueno, hoy no ha venido, pero hay un chaval que es de Canadá que nos sigue, que es Robert Picot, que este es un asesino en serie que operó en Battencourt, que fue condenado por el asesinato de 6 mujeres, aunque se sospecha que hay muchos más, y sobre todo se destaca porque las víctimas eran muy vulnerables. Otro caso que ya tocaremos. Luego no sé si conoces El carnicero de Rusia, que es Mikhail Pokov. Sí. ¿Lo conoces? Sí, sí. Eso fue en el 2010, no hace mucho. Rusia tiene muchísimos casos, ¿eh? Mucho. De hecho, lo que pasa es muy complicado encontrar casos en Rusia. Sí. Te lo digo porque, por ejemplo... Lo que pasa es que ocultaban. Álvaro, claro, los ocultaba, porque Álvaro del ocultaban. Canal del Crimen, mi compañero del Canal del Crimen, un beso Álvaro, si me ves, fue la primera persona que me subió a un directo, no lo veáis, por favor, horrible, o sea, estaba más nerviosa que cualquier cosa, y él siempre dice que le costó muchísimo, que le cuesta mucho, que le tumban muchos vídeos, que tiene que resubir, volviendo a contar la historia y tal, y hay algunos que ha decidido no subirlos porque le tumban los vídeos. En YouTube. Sí, YouTube también de vez en cuando te tumban vídeos. No te dicen nada, o sea, te dicen vídeo quitado, ya está, te lo quitan y ya está. O sea, retirado, vídeo retirado y te lo retiran. Y luego, pues ese fue conocido como el carnicero de Rusia y mató, y es un asesino en serie de la década del 2010, o sea que no es muy antiguo. No. Y luego, por el último, es un asesino que se llama Pedro Rodríguez Filho, que es brasileño. He cogido algunos, hay muchos más. Sí, sí. Que es llamado Pedriño el Matador. Él se hace llamar así, que afirmó haber matado a más de 100 personas y en este caso es un caso que es una historia, que es una mezcla de venganza personal y una serie de crímenes, y es una figura muy controvertida en Brasil. O sea, tiene mucha gente a favor y mucha gente en contra. ¿Por qué? Porque, según él, pues fue una venganza personal por lo que él lo hizo, ¿no? Y luego llegamos a una que es español, ¿no? Bueno, Ed Kemper, ¿no? Que ya hemos hablado antes. Manuel Legado Villegas, que es de España, y él considerado como uno de los asesinos en serie más notorios de España, que se atribuye a numerosos asesinos de mujeres, principalmente durante la década de los años 80, ¿vale? Luego, bueno, como que no, está Alien Wuornos, ¿no? La famosa Alien Wuornos, ¿sabes quién es? De Estados Unidos, que hizo la película que es Monster, Charlize Theron, que era una prostituta que mataba a hombres mientras trabajaba en la Florida. Y ella siempre defendió que sus crímenes habían sido en defensa propia, ¿vale? Bueno, ya ha estado inspirada en muchas películas y fue ejecutada en el 2002. Sí, qué interpretación la de Charlize Theron, ¿no? Impresionante. Espectacular. Pero uno parece uno pone a la verdadera y a Charlize Theron y parece que no hay diferencia, de tan bien maquillada, encima era grandota también como ella, la altura, todo. Tremendo la... Pero ella, y luego ella, esos ojos que ponía, ¿no? Para que toda la gente encima era como ay, que sí que ella, que como si fuera una loca y tal, ¿no? Ella lo que pasa es que había tenido una infancia terrible donde había sido vio por muchísima gente. Ella se dedica al mundo de la prostitución y ahí es donde ella dice que ella, todos los actos que ella comete es en defensa propia, que la querían matar y ella, antes que la maten, lo mata a ella.
Entonces, bueno, pues no se lo tragó nadie y como en Florida existe la pena capital, pues fue ejecutada en el 2002. Luego hay una, no sé si la conoces, que se llama Belle Gudrun, que es de Noruega y de Estados Unidos, que nace en Noruega, pero ella es activa en Estados Unidos. Y ella ella es culpable de haber asesinado a muchas personas en su granja. El método que ella usaba era el engaño. Y entre otras algunas versiones incluía el canibalismo y se ha convertido en una figura escalofriante en la historia criminal de allí, de Estados Unidos, ¿no? Porque tenía una granja, entonces aparte de eso pues se comía a la gente. Luego hay otra mujer que es de Estados Unidos que se llama Nanny Doss, conocida como The Glen Granny. Doss era responsable de la muerte de varios miembros de su propia familia y de otras personas a lo largo de varias décadas. Y destacaba su modus operandi y una aparente era como muy despreocupada. Perdona, que es que ya la cuerda vocal, como hablo, se me queda ahí atascada. Luego está Jane Toppan, que también es de Estados Unidos, que era una enfermera que confesó haber matado 31 pacientes a finales del siglo XX. Toppan usó veneno para cometer esos crímenes y aprovechaba su posición, que era enfermera, para cometerlos, sí, ¿no? Ángeles de la muerte, que las llaman. Sí, sí. Luego hay una mexicana muy... Y aparte era, o sea, ocurría todo siempre en sus turnos. Es increíble que no se den cuenta. Era evidente, era en sus turnos y ella siempre avisaba, el paciente estaba estable, avisaba, entraba ella a controlar y avisaba que entró en shock y se estaba muriendo. No sé cuántos homicidios tuvo que ocurrir para que se den cuenta que era ella, ¿no? Claro, como a los médicos, como el caso de médicos, casos de enfermeras, que es, bueno, pues un montón. O como que no, la famosa Juana Bazarra, que era apoyada la Mataviejitas, la conocerás, ¿no? Que era una asesina serial mexicana que se enfocó en víctimas de la tercera edad, ¿no? En la Ciudad de México en la década de los años 2000, convirtiéndose en una de las pocas mujeres asesinas seriales reconocidas en Latinoamérica. Mira, no me acuerdo del caso. Y la última, bueno, pues ella lo que hacía era, la llamaban la Mataviejitas porque lo que hacía era matar en la Ciudad de México a las Mataviejitas. Lo estoy haciendo en plan largo porque ya sabes, mi garganta, o sea, con mi cuerda vocal la tengo ahí colgando. Y luego ya la última, que lo hizo, bueno, aquí está Leonarda Ciancucci, la italiana, que es conocida como la saponificadora de Correccio. Comenzó a asesinar a todos en el siglo XX y llegó a utilizar partes de la víctima para fabricar jabón y pasteles, que es la foto que te puse el otro día tan de la risa. Eso fue obra gracias a Iris pudimos terminar porque, bueno, fue Siva la que nos presentó el caso. Siva no quería subir, lo hice yo y fue cuando me dio el ataque de risa que te puse el otro día. Fíjate lo que te hablo de la jabonera de Licoccio, que dice que ella decía que una de ellas estaba especialmente rica cuando se la come, ¿no? Y además hacía pasteles y la gente comía pasteles de ella. O sea, que daba de comer pasteles. O sea, algo alucinante. Y bueno, ahí me quedo en Asesinos en Serie. Un beso muy grande a todos. Estamos hablando. Un beso muy grande y muchísimas gracias por acompañarme.